vida todo el tiempo ocurren milagros. El poder venir a escuchar la palabra del Señor, eso es un milagro. El hecho de que tú abras los ojos y te levantes y te arregles, te bañes y te bañas y vengas a escuchar la palabra del Señor, es un gran milagro. Yo pensaba en esta parte todo el tiempo, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder permanecer con fidelidad en su disciplina, permanecer fiel. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es importante que tú y yo aprendamos a dirigir nuestra mirada únicamente al Señor. Eso es algo que cuando empezamos a introducirnos en la disciplina del Padre, a veces es complicado, pero conforme vamos obteniendo el conocimiento de la palabra, que es la verdad, nos vamos dando cuenta que es importante poner nuestra mirada en el Señor. A mí me gusta mucho un pasaje donde va caminando Jesús con Pedro, van caminando. Los que conocen de la palabra ya sabían más o menos qué características tenía Pedro. Y era complicado Pedro, y va caminando y dice la palabra que a lo lejos lo seguía el discípulo amado que era Juan. Entonces Pedro le dice a Jesús así, le dice, ¿y este qué? Así como que, ¿por qué no sigue? Entonces Jesús le dice, si yo quiero que él venga hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y eso es algo fundamental para los que nos introducimos en la palabra del Señor. Aprender a ver al Señor, exactamente. No ver las circunstancias, no ver el lugar, no ver a las personas. Si nosotros vemos a las personas, estamos ya en un error. Tenemos la responsabilidad de únicamente venir a ver a nuestro Señor. Yo no sé qué haces en tu semana, pero yo lo espero con muchas ansias. Te lo comparto porque es lo que pasa por mi corazón. Yo lo anhelo toda la semana, poder venir y reunirme con mi Padre y ver a mi familia, porque esta es mi familia. Eso es algo que a mí me llena, el poder estar presente con el Padre. Todo el tiempo es así, pero poder venir a su casa y verlo a Él es algo fundamental. Te lo digo así, es algo crucial. Aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Sin eso te vas a distraer mucho, sin eso acá van a empezar a ver pretextos, muchas cosas que mucha gente dice, que la iglesia, que las personas, la gente que dice eso es gente que no sabe poner su mirada en el Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, poner nuestra mirada en el Señor. Y bueno, esta mañana el Señor trae una palabra muy poderosa. Ya viste en el título es la máxima, y yo no sé qué tanto hemos estudiado de la palabra, qué tanto sabes de la palabra, pero si te has introducido bien a la palabra, sabes que hay una palabra clave, que es la máxima de todo. ¿Cuál es? Una palabra: amor. Exactamente. Y bueno, antes de introducirnos, vamos a la palabra que vamos a ver. Está en la primera carta de los Corintios. Y antes de eso, para los que no saben, esta carta la escribe Pablo. Quiero darte el contexto para que podamos entender por qué Pablo habla de esta manera a este pueblo, y este pueblo qué hacían, de qué manera era, qué características tenía este pueblo. El pueblo de los Corintios era un pueblo sumamente complicado. Yo no sé si cuando tú lees la palabra te puedes identificar con los personajes o con los pueblos. Debería de ser que cuando nosotros leamos la palabra nos identifiquemos pues con gente que tuvo fe, que fue valiente, pero muchas veces es lo contrario. Muchas veces nos identificamos con gente que es desobediente porque nosotros somos desobedientes. Muchas veces nos identificamos con gente que no perdona porque nosotros muchas veces no perdonamos. Muchas veces nos podemos identificar con gente que es sumamente soberbia y orgullosa, porque todos tenemos, aunque sea un gramo de soberbia y de orgullo. Esa es la realidad. Y este pueblo, dice la palabra, lo que estuve leyendo, te lo voy a poner así:
si se lograba establecer una iglesia en Corinto, prácticamente era posible establecerla en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque era un pueblo difícil, era un pueblo muy complicado. Pablo trabajó aproximadamente un año y medio en Corinto, con los corintios. Y era un pueblo donde había inmoralidad, donde había idolatría, donde había pleitos, había enemistades, había contiendas. Entonces yo quiero que te imagines esta parte. Yo te lo comparto porque yo me lo imagino de esta manera. Cuando Pablo empieza a trabajar para el Señor, yo siempre lo he dicho, Pablo trabaja de una manera impresionante. Algo que tú y yo debemos de aprender. Cuando aprendemos a reconocer y aceptar acá y acá que fuimos creados para trabajar para el Señor, porque para eso fuimos creados. Ya lo sabes, todo el tiempo nos lo dicen. Fuimos creados para trabajar para el Señor, para agradar. Y cuando yo veo el gran trabajo que hace Pablo, yo digo, ¿qué más puedo hacer? Hay un video, la otra vez vi un video donde dice, imagínate que sí te fuiste al cielo, ¿no? Y estás formado atrás de Pablo. Y le dice, oye, ¿tú quién eres? Pues yo soy Pablo, tuve 3 naufragios, me apedrearon, me encarcelaron. Y te volteo a ver, ¿y tú? Pues iba los domingos. Entonces, y es algo muy real. No te digo que no sirva que no vengas, claro que sí sirve. Pero el Señor nos pide que hagamos más allá de escuchar, ser hacedores de la palabra. Es más allá de escuchar, es trabajar como lo hizo Pablo. Y antes de que tú leas una de sus cartas, tienes que saber lo que él hizo. No habla de la misma manera. Pablo le escribe a los romanos, no es lo mismo, le escribe a los colosenses, a los tesalonicenses, le da instrucciones a Tito y a Timoteo, que eran jóvenes que se dedicaban al Señor. Jóvenes, ¿te imaginas? Jóvenes que se dedicaban 100% al Señor. Eso hacía Pablo, les daba instrucciones, trabajaba para ello. Y yo me pongo a pensar, muchas veces me pongo a pensar, ¿qué tan poco hemos hecho cuando ves el trabajo de personas como Pablo? Y no es enaltecerlo, porque al final de cuentas Pablo es un instrumento. Pero cuando ves el trabajo que hizo Pablo, te das cuenta lo mucho o lo poco que hemos hecho o que hemos trabajado para el Señor. Pues el Señor es nuestra vida, es nuestra razón de existir. Para eso vivimos, para el Señor. Y en esta carta, Pablo ya había ido a establecer una iglesia a Corinto. Y el propósito de la primera carta, porque son 2 cartas, el propósito de la primera carta es que le llegan malas noticias a Pablo. Entonces él preocupado, ¿te imaginas? Él preocupado no dejaba de trabajar para el Señor. Así estuviera donde estuviera, naufragando, en una isla, encarcelado, no dejaba de trabajar para el Señor. Quiero que te ponga, imagínate esa parte, llega Pablo a ese pueblo lleno de idolatría, lleno de inmoralidad sexual, lleno de contiendas, de pleitos. ¿Te imaginas qué pantalones para llegar y hablar de la disciplina del Señor? Eso es amor al Señor. Eso era amor y pasión por el Señor, eso era hambre por el Señor. No le interesó, no le importó absolutamente nada. Él trabajó y era una iglesia, una ciudad complicada. Tan solo decían que habían puesto como una diosa, según una diosa del amor, que tenía un templo, y tan solo en ese templo se dice que se juntaban alrededor de 1000 prostitutas. Entonces, imagínate qué clase de pueblo complicado eran los corintios. Y entonces te digo todo esto antes de entrar a los versículos, para que tú sepas en qué manera escribe Pablo, a qué se enfrentaba, porque muchas veces tú puedes imaginarte, ponte a pensar cuando, yo no sé si le has compartido a alguien de Jesús, ¿es fácil? Eso es fácil, llegar y romper el hielo y hablar y decirles que el Señor lo sabe. ¿Es fácil? Es muy complicado. Y Pablo lo hacía, ¿por qué? Porque él no tenía problemas. Él sabía cuál era su vocación. Él sabía a qué había llegado a esta tierra. Él tenía una pasión impresionante, como todos debemos de tener. Tenía una hambre por trabajar por el Señor, como todos la debemos de tener.
y les escribe y les da unas instrucciones. Así, sin rodeos, pasa la primera, por favor. Entonces, así, sin rodeos, empieza tajantemente Pablo. Los corintios se les había dado algo maravilloso. Algunos de ellos tenían dones espirituales, se les habían otorgado dones espirituales, pero no sabían recibirlos, no supieron recibirlos. Y esa era una causa de contienda, de pleitos, de enemistades. Ahora yo te pregunto, ellos tenían unas razones por las que todo el tiempo estaban peleando, estaban generando contienda. Yo te pregunto a ti, a estas alturas, con el conocimiento que ya tenemos, con la conciencia que ya tenemos, ¿todavía seguimos generando contiendas? ¿Seguimos generando contiendas en nuestra casa? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestras escuelas? Nosotros debemos de reflejar el amor de Dios. Tenemos una gran responsabilidad si tenemos el conocimiento. Si tú declaras con tu boca al Señor, tienes una gran responsabilidad de llevar el amor de Dios a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Si no solo somos hipócritas, y esa es la realidad. Y empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces empieza, te lo digo así tajantemente, la sustancia clave, la esencial es el amor. Dice lenguas, si yo hablase lenguas humanas, es decir, si yo tengo un conocimiento, si yo hablo en lenguas, eso es un don que el Señor da. Es un don que el Señor da. Y a veces es mal interpretado. A veces las iglesias, los que predican, lo hacen nada más para llamar la atención. Pero eso es un don que el Señor te da. Eso es un don que el Espíritu Santo desciende a ti. Y estos corintios tenían eso. Pero Pablo les dice, si no tienes amor y tú haces todo eso, solamente eres un ruido. Dice, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Has visto cuando se cae un pedazo de metal cómo suena? Suena fuerte y aparte es molesto. Molesta y lastima. A eso se refería Pablo. Si tú no tienes amor, tus palabras solamente lastiman. Solamente son como ruido. ¿A ese nivel? Sí. Y yo sé que el Padre a veces es fuerte en su palabra, pero Pablo yo creo que ya estaba cansado. Yo creo que Pablo ya estaba medio fastidiado de que él había ido a dar la palabra, a dar el conocimiento, así como a nosotros nos dan el conocimiento. Y a los años, a los meses, les dan noticias de que no, de que ese conocimiento ya lo habían apartado y estaban haciendo como si no conocieran del Señor. Y yo te pregunto, ¿tú y yo seguimos caminando y hablando como si conociéramos del Señor? ¿Parece que conoces del Señor? ¿Parece que amamos al Señor? Porque esa es nuestra responsabilidad. Y Pablo les decía así, yo creo que es autor, mira, es esto, y apenas estamos en el comienzo. Dice, no tengo amor, eres como un ruido, eres como un ruido nada más. Todo, porque hay gente que se jacta de hablar lenguas, de tener el conocimiento, hay gente que se jacta de eso, pero Pablo dice, no tienes amor, de nada vale, eres como un ruido. En el siguiente dice, es que se me está quitando, no, ahí está. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y cuando yo leí esta parte, yo decía, o tú dime, ¿es exigente el Señor? ¿Es exigente? Después de todas las atrocidades que hemos hecho y que seguimos haciendo sin vergüenza, ya con el conocimiento de la verdad, ¿tú crees que es exigente el Señor? Porque nos menciona cosas importantes. Y cuando menciona este tipo de cosas, yo te voy a decir algo fundamental. No quiere decir que lo que esté mencionado ahí ya no lo hagas. Haces una cosa sin dejar de hacer la otra.
Y eso le da Jesús en el Evangelio de Mateo les da una arrastrada magistral a los escribas y a los fariseos, porque ellos diezmaban así, diezmo mi mento, no recuerdo bien qué era lo demás. Les decía Jesús, ustedes diezman, pero lo más importante de la ley no lo hacen. Es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Si tuviese profecía, es decir, si yo anunciara la palabra y entendiese todos los misterios y toda ciencia, vamos a suponer que tú eres un estudioso de la palabra del Señor, y está bien, así debería de ser. Vamos a suponer que tú lo eres, dice, y tú toda ciencia, es decir, no tienes 2 doctorados, tienes una carrera, tienes 3 carreras, vamos a ver, tienes 4 carreras y 2 doctorados. Y la palabra te la sabes, pero si perfectamente y entiendes a profundidad. Es más, el Apocalipsis lo entiendes a profundidad sin problema. De Génesis a Apocalipsis, así es. Y has estudiado de una manera impresionante. Y en este mundo tú estás preparado. Estudiaste una carrera. Dice, si no tienes amor, con todo eso que ya te dije, ¿qué eres? ¿O qué somos? Absolutamente nada. ¿Que sí hay que estudiar la palabra? Claro que sí, te lo vuelvo a repetir. Haces una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es el Señor. Y después dice, y si tuviese toda la fe, ¿te imaginas? ¿A qué fe se refiere? Yo cuando veo esta parte dice, y si tuviese toda la fe, yo por ejemplo puedo imaginarme al centurión. La fe del centurión. ¿Qué dijo el centurión? Jesús, desde donde estás, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Te imaginas qué fe tan extraordinaria y qué ejemplo nos da de fe el centurión? Hasta Jesús se impresiona. Una fe como la de la mujer de flujo de sangre. Si tan solo tocares su manto, seré salva. ¿Te imaginas? De ese tipo de fe. Vamos a suponer que tú tienes ese tipo de fe. También, sí, tienes ese tipo de fe, pero no tienes amor. No eres nada, no somos nada. Y es algo a veces, no sé cómo tú lo puedas empezar a digerir, pero es cuando te das cuenta verdaderamente que el hecho de que el Señor te haya llamado, porque tú no decidiste ir al Señor, sino Él te llamó. El hecho de que tú hayas tenido el privilegio, que hayamos tenido el privilegio de venir a la disciplina del Señor, nos hace darnos cuenta que no es llegar y estar en una comodidad. Es bien padre y es extraordinario llegar, disponer tu corazón y empezar a ver cómo el Señor te empieza a sanar. Es extraordinario la manera en la que el Señor te empieza a restaurar las heridas que inclusive tienes desde la niñez. Es extraordinaria la manera en la que el Señor te empieza a demostrar un amor que tú y yo no conocíamos. Se siente bien padre y estás bien cómodo y el Señor te tapa, te pone tu almohadita, te da tu beso de buenas noches. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nos queremos quedar dormidos ahí eternamente, no despertamos. ¿Por qué? Porque estamos en una comodidad. Pero cuando el Señor te empieza a decir, mira, ya, ahora es esto, ahora tienes que hacer aquello, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer eso, ahora tienes que enfocarte en esto, tienes esto, ahí sí ya, a veces ya no nos gusta. Nos gusta que el Señor nos apapache, nos gusta que el Señor nos consuele, nos gusta que el Señor nos restaure. Pero cuando nos da las instrucciones que tenemos que hacer, nos dice, ay Señor, pues yo tenía mucha fe, yo estudio diario, pues qué bueno, sigue estudiando, pero también ama. Haces una cosa sin dejar de hacer la otra. Y dice, una fe de tal manera que trasladas en los montes. Si no tengo amor, nada soy. Te lo vuelvo a repetir, puedes ser la persona más preparada en este mundo con un conocimiento, puedes ser la persona más estudiosa de la palabra, puede ser una persona que anuncie la palabra, puede ser una persona con una fe impresionante, pero el Señor nos dice, no tienes amor, nada soy, nada eres. Y eso es una palabra de
Debemos verdaderamente reflexionar porque nos va a hacer trabajar para el Señor todo el tiempo. Una vez en Jóvenes nos decían, en el Señor nunca va a ser suficiente. Y sí, nunca va a ser suficiente. Siempre debemos estar constantemente esforzándonos para agradar al Señor todo el tiempo. Y cuando se trata de amor, de igual manera, tú lo puedes ver. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a morir por nosotros por amor. A pesar, yo lo sigo reflexionando, yo no sé si tú lo piensas cada mañana que te levantas, cada mañana que vives. Yo lo pienso y lo veo de esta manera. Aún siendo la clase de personas que transgreden su ley, que inclusive, a veces lo voy a decir así, pateamos su cruz, inclusive a pesar de eso, el Señor nos sigue levantando y nos sigue dando oportunidades. Te sigue trayendo, tú no vienes, tú no decides venir. El Señor te trae. Lo creas o no, el Señor te trae. Y a pesar de todo eso, el Señor nos da una nueva oportunidad. Inclusive nos sigue alimentando, nos dice, toma, ten esta palabra. Ahora nos hace conscientes de algo que quizá tú no sabías, pero si ya habías escuchado algo sobre el amor, bueno, va más allá de lo que tú habías escuchado. Evidentemente el concepto que nosotros tenemos de amor en esta tierra no tiene nada que ver con lo que es el verdadero amor, porque el amor es Dios. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Has visto a esas personas? Y no por criticar, pero has visto a esas personas que viven llevando pan a los hospitales, café, que ayudan de esa manera? Está bien y es lo correcto. Pero ¿de qué me sirve ser una persona así si en mi casa soy una persona iracunda? ¿De qué me sirve hacer labor de esa manera, ayudar a los pobres, si soy una persona llena de soberbia? Que inclusive me dicen, no, ya, perdóname. No. ¿Qué clase de soberbios somos a veces? Y nos jactamos de hacer, le voy a llevar una cobija al indigente que anda ahí en la esquina. Y ahí vas con la cobija y se la llevas. Llegas a tu casa, y en tu casa generas pleitos. Y en tu casa haces puros corajes, peleas con los de tu casa. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Ahí lo dice. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada. Es decir, si yo diera mi cuerpo como a una causa, pues si yo donara algo de mi cuerpo a una causa, a una persona, ¿crees que eres bueno? ¿Crees que hiciste lo suficiente? No tienes amor y has hecho todo eso, te dedicas a dar tu cuerpo en sacrificio por los demás y aparte ayudas a los pobres, pero sigues odiando y guardando rencor y resentimiento, de nada me sirve. No lo digo yo, por eso están los versículos, por eso te lo digo, desde el contexto de qué clase de pueblo eran los corintios. Por eso Pablo tajantemente empieza de esa manera. Dice, el amor, antes de empezar esa parte, a veces cuando empezamos a escuchar de la preeminencia del amor, porque ese es el título de este pasaje, cuando empezamos a escuchar de la preeminencia del amor, luego lo relacionamos con el matrimonio, o cuando tienes novio, cuando tienes novia. No se refiere a eso. Por ende, por automático, claro que lo vas a aplicar a esa parte. Pero Pablo no se lo describe con la intención de, a ver, esposos y esposas, ¿el amor es esto? No, te lo vuelvo a repetir. Por ende, nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar. Entonces, ya que Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen dones. Qué padre, qué bonito que tienen dones. Ustedes ayudan a los pobres. Qué padre que ayudan a los pobres. Sacrifican su cuerpo para ayudar a los demás. Tienen una fe impresionante.
Todavía que les dices, no tienen amor, de nada sirve. Hablas lenguas, eres un ruido nada más porque no tienes amor. Hablas otros idiomas, eres un ruido, tienes el conocimiento, no sirve si no tienes amor. Todavía que Pablo les dice esa parte, bueno, a ver, y entonces, ¿cuál es el amor? El verdadero. Es algo sumamente profundo. El amor no es de... La preeminencia del amor no es del 14 de febrero. Porque muchas veces eso hacemos, ¿no? Los jóvenes cristianos en 14 de febrero pues hacen unos chocolates y escriben la preeminencia del amor. ¿Sí o no? No se refiere nada más a eso. Y yo no sé cuántas, no me vayan a decir que no conocen, pero cuántas canciones conocemos que hablan sobre el amor. Muchas, ¿no? O aquí esta iglesia solo escucha G12. Esta iglesia solamente Folia, nada más. ¿Sí? No sé, puede ser. La verdad es que no. La otra vez iba con mi esposa ahí por donde está nuestra casa, mi casa, su casa de ustedes. Íbamos caminando y en un parque siempre se pone una señora que canta. Y canta feo, pero canta. Y pone su botecito y pues para que le pongas su amor, y está cantando y ella se ve bien feliz ahí cantando. Y esa vez iba con mi esposa y yo muchas veces tengo ¿cómo lo puedo decir? Tengo la facilidad para hacerla desesperar un poco. Y estaba cantando una canción que yo nunca he escuchado. Perdón si canto feo, dice: yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Quién la canta? Como ya ven, como si conocen este mundo. Y yo me quedaba, bueno, ya íbamos caminando y iba yo no nací. Y mi esposa primero se reía. Ya la segunda, yo no nací, ya no decía nada. Y la tercera, yo, ya, volteo a ver, ya. Y les platico esto porque esa es una frase muy, muy pequeña de una canción que ya veo que es muy famosa, que conocen todos ustedes, y que habla según sobre el amor, pero ahora te puedes dar cuenta cuántas canciones hay sobre el amor. Bueno, disque. Sobre todo ahora que se atreven, esto que según le dicen que es música, que es reggaetón y toda esa cosa, que hablan sobre el amor y el desamor, no tienen idea en lo absoluto. Si no conoces al Señor, no conoces quién es amor, no sabes nada del amor. Si no conoces a Dios, no sabes absolutamente nada del amor, así de sencillo, porque Dios es amor. Y eso es algo muy importante que debemos llevar tatuado en nuestro corazón para que podamos enfrentar este mundo con una mayor facilidad, para que podamos llevar la luz de Jesús de una manera correcta, sin hipocresías. Y empieza diciendo con dos partes muy importantes: el amor es sufrido, es benigno. Es decir, el amor es sufrido, tiene la capacidad para resistir un daño moral o espiritual. Tú te puedes dar cuenta siempre como ejemplo a Jesús cuando llegó en la tierra. Por amor a nosotros, ¿cuánto sufrió Jesús? Jesús, la persona de Jesús, el carpintero, ¿cuánto sufrió por ti y por mí? Ese es el mejor ejemplo que podemos ver. Del amor es sufrido. Si tú no estás dispuesto a sufrir, no conoces el amor. Y no me refiero a que soportes humillaciones. Si tú no estás dispuesto a dar más por tu prójimo, no estás dispuesto a nada. Entonces, dice, es benigno. ¿Qué quiere decir que es benigno? Que no hay ni una sola intención en él de hacer el mal. Ni una sola intención. No hay ninguna intención en él de hacer ningún mal. Se constituye, cuando habla de que es benigno, se constituye principalmente de la piedad y de la misericordia. ¿Sabes qué es la misericordia?
Es la razón de que tú te levantes cada mañana y de que yo me levante cada mañana. De eso se constituye principalmente. Es decir, me duele tu dolor y te voy a ayudar. Eso es el verdadero amor, benigno. No tiene maldad, jamás busca hacer lo malo. Ese es el verdadero amor que Pablo les estaba diciendo a este pueblo que no entendía. Era un pueblo lleno de idolatría, era un pueblo que no sabía recibir dones espirituales porque empezaban con pleitos. Era un pueblo que decían, ay no, yo tengo a mi líder Pablo y yo tengo a mi líder Apolos y yo voy con Pedro. No, peleaban por cosas tan tontas. Esa es la realidad. Y les decía, sí, pues mira, el amor es esto. No tiene ni una sola intención de hacer el mal, no tiene maldad. Y tiene piedad. ¿Tienes piedad? ¿Tienes misericordia de los demás? ¿O te valen los demás? ¿O no te importa lo que hagan los de tu familia? ¿Piedad con mi esposo? ¿Con mi esposa piedad? ¿Con mis hijos? ¿Sientes el dolor de la gente? ¿Sientes el dolor de los demás? ¿Te importa? Porque a Jesús le importas. Siempre, todo el tiempo está pendiente de ti. Nos tiene misericordia. Cada mañana que nos levantamos es por eso, por su misericordia. ¿Crees que hay maldad de Él hacia nosotros? Te lo pregunto, ¿crees que hay maldad? ¿Y por qué en tu corazón hay maldad para tu prójimo? Te lo repito, se constituye principalmente de la piedad y de la misericordia. Y jamás habrá una intención en Él para hacer el mal, para dañar a otros. ¿Te gusta dañar en tu casa? ¿Te gusta llevar contiendas, gritos? ¿Te gusta llevar tristeza a tu casa? ¿Ya viste cómo está adornado? ¿Te guste o no te guste la Navidad? Ya es Navidad. Y se supone que es un día de alegría y de felicidad, ¿no? Se supone. Digo se supone porque muchas veces las reuniones se convierten en guerra. Si es así, si tú sientes que es pues mejor cenas, tú solito te haces un sándwich, un vaso de leche con chocomil y ya, mejor a estar peleando. Este tiempo te vas a reunir con tu familia o diariamente estás tratando de librar una guerra en tu casa. Aplica eso también, porque sí, sé que es complicado que llegues a un hogar donde hay pleitos y tú lo que quieres es llegar a descansar, por ejemplo. Sé que es muy complicado, que tú a lo mejor quieres llegar y encontrar un cómo te fue, cómo estás, y que a veces recibimos nada, silencio, indiferencia. Sé que es complicado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer eso. Esas dos partes son importantes. Y después, por si fuera poco, dice, el amor no tiene envidia. Dice el libro de Proverbios que la envidia es carcoma a los huesos, es cáncer a los huesos. O sea que si yo ando de envidioso, de envidiosa, si ando iracundo, ¿puedo generarme cosas? Claro que sí. Si por sí sola la mente es capaz de generar enfermedades de la nada, la mente es tan poderosa. Si tú eres una persona que se la pasa envidiando, solamente te vas a perjudicar a ti y a ti mismo. No tienes por qué desear lo que otros tienen. Si hablo de este mundo terrenal, por Dios santo, vamos a desear lo que hay en este mundo terrenal, de verdad. Cuando tenemos la verdad, tenemos el amor del Señor, ¿qué más quieres o qué más puedes pedir? Si ya tienes su perdón, si te extiende su misericordia, ¿qué más puedes pedir? ¿Sigues envidiando a los demás? ¿Seguimos envidiando ya con el conocimiento que tenemos? ¿Por qué le dice esto igual? Los corintios, ¿por qué se los dice? Porque estaban así, Pablo les llevó la palabra y se hizo una iglesia grande, pero después le dicen una noticia de que no, que están fallando. Entonces tiene que intervenir, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribe esta parte tan sustancial, tan crucial, que a veces, te lo vuelvo a repetir, tenemos el defecto de
bueno, no defecto, pero como no tenemos muchas veces el conocimiento, creemos que, el amor, sí, el amor es, no tiene envidia, y lo tomamos a la ligera. ¿No tiene envidia? Ya dejemos de envidiar a los demás. No, yo no envidio. El vecino tiene un coche nuevo y ¿qué dices? Pues es que anda en el narco. Anda de narco por eso. Ya se embarcó, no entiende. No entiende. Detrás de esos comentarios, ¿sabes qué hay? Aquí por dentro te estás retorciendo, no sé por qué pasa eso. Si hablamos en la iglesia, que era el caso de los corintios, unos tenían dones espirituales. ¿Y eso qué? Pero otros no sabían llevar el amor al prójimo a otro nivel. No sabían, no lo entendían. Y aparte era una bola de idólatras, de inmorales, sexual. Había todo eso en el pueblo de Corintios. Por eso Pablo habla así. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, lo tenemos todo. Estamos sentados y el Señor nos da todo, nos consiente de una manera impresionante, te da todo lo que necesitas. Entonces, ¿por qué sigues deseando cosas que tú no tienes, que no necesitas? ¿Por qué? ¿Por qué deseamos a veces la vida de otras personas? Si tu vida es muy privilegiada, si tú y yo somos muy privilegiados, ¿por qué deseamos lo que otros tienen? No, el Señor es suficiente, es más que suficiente el Señor. Y si en ti hay enfermedad, hablo de enfermedad física, pues quizá eres una persona que no puede dejar de guardar rencor, que no puede dejar de envidiar, que no puede dejar de ofender a los demás. Quizá eres una persona que hasta ahorita no ha podido perdonar. Es probable. Y es algo importante que nosotros debemos de llevar a la práctica. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. En referencia al amor no es jactancioso. Cuando Jesús vino, el verbo de Dios se encarna en un carpintero y viene a esta tierra. Tú dime, ¿Jesús era el dueño de todo, sí o no? Es. Y cuando vino a esta tierra, Él lo sabía. Él sabía, por supuesto, el poder, la soberanía que tenía por sobre todos los demás. El amor que extendía a todos, porque cuando Jesús sanaba, era extender amor. Jesús no tenía la obligación de sanar, sin embargo lo hizo. Jesús se sentaba con los pecadores y lo criticaban por eso. Jesús extendía un gran amor. ¿Y cuando dijo, yo hice, no, al contrario, se rebajó y dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Si Jesús hizo eso, tú y yo, ¿quiénes somos? Para nada. Yo ese no. Vine el 24-31, llévale un vaso de agua a tu novia. Que vaya ella. Llévale un cafecito yo por qué. O toca la puerta. ¿Por qué? Estamos para servir. Para eso vivimos, para servir, ¿sí lo sabías? ¿A todos? A todos. Aunque me odien, aunque me persigan, evidentemente, aunque te persigan, para eso estamos, para servir. Dice, no se envanece. Y esta es una parte muy importante. En el amor no hay orgullo, no hay soberbia. Porque sabes, cuando pasa eso, ¿sabes qué pasa? Tú y yo jamás vamos a ser capaces de perdonar. Cuando hay orgullo en mi corazón, cuando hay soberbia, no vas a perdonar nunca. Es más, hasta te piden perdón. A ti te piden perdón, nos piden perdón a nosotros. Pues, ¿quiénes somos? ¿O quiénes nos creemos para recibir? Si alguien te dice, oye, perdón, no me digas nada. Lo levantas, lo abrazas, punto. Si hay orgullo, si hay soberbia en tu corazón, vas a seguir viviendo enojado, enojada, con amargura. ¿Por qué? Porque no perdonas.
esto que nos dice la palabra, no hay orgullo. El orgullo va a ser una barrera para que nosotros podamos aplicar 70 veces 7. Va a ser una barrera muy grande. Tu soberbia va a ser una barrera muy grande para que nosotros podamos aplicar lo que el Señor nos manda a ese nivel. Sí, tengo que perdonar 70 veces 7, sí, pues lo hago entonces. Pero es que siempre me hace lo mismo. De la misma manera, igual, me hace lo mismo. Bueno, pues tu responsabilidad es perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Yo sé que suena duro, que suena difícil, pero ya lo sabemos. Nosotros le hemos hecho cosas peores al Señor y nos perdona. Nos sigue perdonando y nos extiende su amor cada mañana. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Orilón? Dice, no hace nada indebido. No hace nada indebido. Estos cuates idolatraban, montaban sus templos con dioses, según con de chicas, idolatraban figuras, inclusive a personas. Te lo vuelvo a repetir, se peleaban por tonterías, bajezas de que Pablo compartió, también Apolos, y también estaba Pedro, y eso era una causa de división y contienda. ¿Puedes imaginar qué miniatura estaba? Cuando el Señor nos da algo mucho más grande, muchas veces nos fijamos en cosas pequeñas. Dice, no hace nada indebido. Lo más maravilloso de este lugar es que siempre nos dan el conocimiento de la palabra, siempre nos dan la instrucción correcta, siempre nos dicen qué debemos de hacer conforme a la palabra. No conforme a los que se pagan aquí, sino conforme a la palabra. Siempre se te respalda con una palabra. Se nos da la instrucción correcta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, no, pues es que no sabía que no lo tenía que hacer. No sabía que esto que estoy haciendo no se hace. Ya lo sabes. Es estudiar y llevar a la práctica la palabra hasta que salga por automático. Que tú ya ames, que tú ya perdones. Que ya sea como un reflejo el hecho de que me ofenden. No hay problema, yo los perdono. Y sigo enfocado en el Señor. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuando yo pensaba, me acordaba de una vez que una persona que yo amo con todo mi corazón me decía, referente al amor no busca lo suyo, me decía que esta persona estuvo en un hospital psiquiátrico y ahí mismo pues habían otras personas y había una jovencita, ella me decía, de aproximadamente 12, 13 años, mal. O sea, esta persona que estaba en el hospital psiquiátrico estaba mal, estaba terrible, hacía una condición, me refiero emocionalmente, estaba terrible. Y se encuentra esta jovencita que estaba igual o peor. Entonces ella me decía, es que yo me tragaba mi dolor, me tragaba lo que yo sentía, y yo no lloraba, yo no hacía nada para consolarla a ella. Entonces yo me ponía a pensar, exactamente, por un momento, deja de pensar en ti mismo, dejemos de pensar en nosotros mismos y ayudemos a los demás. No busco lo mío, no busco mi satisfacción, no busco mi paz, voy a ayudar a mi hermano a que él esté en paz. Eso es el amor, no busca lo suyo. Dejar mi comodidad, estoy mal, bueno, pero voy a ser fuerte y voy a ayudar a los de mi casa. Estoy que reviento, pero mi hija está peor, la voy a ayudar, la voy a consolar porque necesita un padre, porque necesita una madre. Mi esposo o mi esposa está mal, tuvo un día terrible, está mal. Lo voy a ayudar. Yo también estoy muy mal, pero lo voy a ayudar. Porque voy a poner primero a los demás, a servir a los demás. Es que yo estoy mal, es que muchas veces nos centramos en que ahí estamos buscando ayuda no sé dónde, cada 5 minutos, ay, ayúdeme pastor, es que pues me levanté y no sé si ponerme un calcetín o dos, ayúdeme pastor, es que ya no sé qué hacer con mis hijos. No sabes qué hacer con tus hijos, pues enséñales de la palabra. Si no quieren aprender de la palabra, pues ora por ellos. Es todo el tiempo, orar sin cesar, dice Pablo. Es orar todo el tiempo, orar sin cesar.
a veces menospreciamos el poder de la oración, pero es impresionante lo que la oración es capaz de hacer si lo haces con convicción, si crees y tienes conciencia de lo que estás hablando, de lo que está saliendo de tu boca. Es no buscar lo mío, ya dejo, así como, bueno, eso es el ejemplo que yo tengo en mi vida. Yo todavía no soy padre, pero yo lo relaciono al ser padre. Cuando eres padre y nace tu hijo, tu hija, bebé, ¿qué haces? Dejas de vivir para ti y vives para ellos, desde el momento en que nace hasta el final de tus días. O al menos eso es lo que el Señor nos enseña, porque eso hace con nosotros. Eso, cuando tú tienes hijos, ¿qué hay que hacer? Te desvelas, no duermes, inclusive puede ser que no comas, que la estés padeciendo y no comas. Le prefieres darle a tus hijos en lugar de comer. Yo no voy a comer, que coman ellos. Te quitas de ti y les das a ellos. ¿Sí o no sucede así? No, pues es que a mí no me hicieron eso. No pasa nada. El Señor te recoge. Tu padre y tu madre te dejan, el Señor con todo te va a recoger. Esa es una promesa. Y el Señor nunca falla sus promesas. Y es igual, es lo mismo. Al amor no busca lo suyo, es como ser padre. Es dejar de vivir para mí. Deja un poquito tu comodidad, deja un poquito tu satisfacción, deja un poquito tu paz. Inclusive si estás tronado, bueno, sobreponte a eso y ayuda a los demás. Y ya no quiero decir a los de tu casa, porque es tu primer servicio, es nuestro primer servicio en nuestra casa. Dice, no se irrita. ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿O cómo te identifican a donde quiera que vayas? De entrada, en tu trabajo, ¿cómo te conocen? En la escuela, ¿cómo te conocen? En tu casa, ¿se te puede pedir un favor? Por ejemplo, ahí dijeron que sí. ¿Se te puede pedir que hagas la limpieza diario? ¿O no se te puede decir absolutamente nada? Porque luego te enciendes rápido, como cohete. Hasta te dicen el cohete. Tú dime, ¿cómo eres? Ya lo sabes y no te lo tengo que repetir. Lo que tú seas, la cara que tú des enfrente de todos, o en la iglesia, o donde haya gente, no, esa misma cara es la que tienes que dar cuando estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu casa. Que te conozcan o que te identifiquen por ser una persona amorosa, no que a la primera ya ni le digas, no le digas nada, ya ni le vayas a decir nada. Es que tiraron, no, escóndelos, ya hasta te tienen miedo, creo, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque te irritas de una manera como si de verdad tuvieras grandes problemas, porque en Jesús nos da la libertad y Él soluciona nuestros problemas, y su voluntad es hecha en nuestras vidas, y Él nos da una solución a todo. Lo que pasa es que a veces no la queremos tomar. Dice, no guarda rencor. No vas a llevar un registro de las faltas que te han hecho, ¿o sí? El amor no guarda rencor. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús? De una manera espantosa. Ni siquiera puedo describirlo con palabras. Y la película de la Pasión de Cristo se queda muy corta a lo que realmente fue. No guarda rencor. Simplemente todo lo que le hicieron a Él, y nosotros nos ofendemos por una palabra, o porque ya nos enteramos que por allá atrás están hablando mal de nosotros. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes un registro de las faltas, solamente te vas a dañar a ti mismo, porque no sabes perdonar. Porque tienes que perdonar, tenemos que perdonar todo el tiempo. No importa lo que haya pasado. No le estés ahí apuntando. Hasta a tus hijos les apuntas lo que te han hecho. Vas a ver, saca 7 y se los apuntas. Por malas calificaciones. Ya te lo hemos dicho muchas veces. Primero enséñales del Señor. Procúrales la enseñanza del Evangelio. Ya después lo demás.
Pero es importante que tú y yo sepamos de verdad lo importante que es que no guarda rencor. Por esa razón, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces dejamos de hablarle a las personas que amamos? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues es que me hizo. Y aparte no es la primera vez. ¿Y eso qué? No, es que ya van varias veces. Siempre es lo mismo. Yo por eso ya, aunque se acerque, yo ya no le voy a decir. No, ya ni le hablo, ya ni le voy a hablar. Qué bonita manera de resolver las cosas. Qué bonita manera de reflejar el amor de Dios a nuestro prójimo. Extraordinaria manera. Porque si el Señor no lleva un conteo de tus faltas, ¿cuáles son nuestras faltas? El pueblo. ¿Cuáles son las faltas en nosotros? Idolatría, soberbia, envidia. No es cierto. Claro que sí. Todos nosotros estamos en una constante persecución por caer en el pecado, y muchas veces nos equivocamos. Nadie puede decir que es bueno, o nadie puede decir que no se equivoca. Todos somos igual de pecadores ante los ojos del Señor, todos. Y sin embargo, Él no lleva un registro de lo que tú haces. Y si fuese así, ya no hubieras despertado. La prueba es que te levantas, pero no lo ves, no lo vemos. Nos levantamos y nos quejamos, nos levantamos y regañamos, nos levantamos y generamos contienda, nos levantamos y gritos y peleas, una guerra en la casa. ¿Por qué? Si el amor no es eso, el amor no se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor. ¿Te sientes muy dañado? ¿Te sientes muy dañada? Yo te sugiero que por tu sanidad ya le entregues las cosas al Señor. ¿Sientes que te ofendieron de una manera impresionante? Inclusive he escuchado esta tontería. No, pues es que yo estoy enojado con el Señor. Estoy enojado con Dios porque me permitió vivir tantas cosas. ¿De verdad? Perdón, pero si supieras que los pensamientos del Señor son tan elevadísimos, tú y yo a veces estamos pensando en unas bajezas, en unas cosas insignificantes, y el Señor ya está pensando cosas enormes. No guardes ya rencor, no seas rencoroso, rencorosa, perdona y ama. No dejemos de amar a los demás, a nuestra familia espiritual, a nuestra familia de allá afuera, a todos. Es nuestra responsabilidad y llevarlo a la práctica de la manera en la que lo está desglosando el Señor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se deleita en lo malo, no se deleita en hacer cosas indebidas, mas se alegra, se deleita en la verdad, que es la palabra. La verdad, ¿qué es la verdad? Es Jesús, es la palabra. Se deleita en la palabra, ese es el amor. No se deleita en lo malo, en lo que perjudica a otros, en lo perverso. En eso no se deleita, sino se deleita en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Los 66 libros que están en la palabra. Los 66 libros donde el Señor nos habla de una manera impresionante. Lo que pasa es que a veces podemos decir, se goza de la verdad, pero muchas veces no conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces solo somos oidores, no hacedores de la palabra, y muchas veces solamente nos conformamos con escuchar. Pero tú solito, no se trata de que ahí voy a estudiar, no lo ves como que voy a estudiar, sino voy a darle alimento a mi espíritu. Lo que tú no ves, que está aquí, que cuando tú fallezcas, cuando tu cuerpo valga, el espíritu va a salir de una manera muy desesperada, buscando una habitación celestial, dice la palabra. Eso hace el espíritu. Y gime, dice que gime, porque no quisiera ser desnudado, sino revestido. Y eso no lo sabemos. Creemos que es estudiar. No, es alimentar al espíritu. El espíritu tiene hambre. ¿Has tenido hambre? ¿Cómo se siente cuando tienes hambre? Te duele el estómago, hasta te irritas. ¿Sí o no te irritas cuando te da hambre? Hasta te irritas. De esa misma manera, cuando tú tienes hambre, esa misma sensación, tu espíritu la tiene todo el tiempo.
Por eso es importante leer la palabra. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y en esta última parte termina una parte sustancial. Todo lo sufre, el amor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Te puedo entender si tú puedes llegar a pensar más y no llevas mucho tiempo en la disciplina del Señor, porque es una disciplina y es complejo, sí, pero no te eches para atrás. No renuncies, porque fuera del Señor no vas a encontrar absolutamente nada, te lo digo con toda seguridad. Yo le doy muchas gracias al Señor, yo de verdad le agradezco con todo mi corazón que haya podido conocer de Él, de su verdad, desde la edad en la que lo pude hacer. Me siento privilegiado de tener el conocimiento del Señor. Y por más difícil que a veces parezca su disciplina, yo digo, me voy a esforzar. Hay que esforzarse, sí, hay que esforzarse. Una disciplina requiere que te esfuerces y duele. Muchas veces duele. Una disciplina requiere que des más de lo que tú crees que eres capaz de dar. Eso es una disciplina. Y esa es la disciplina del Señor. Todo lo sufre. Hace referencia a lo primero. Es capaz de soportar un daño. Todo lo cree. Nunca pierde la fe. El cimiento es la fe. La fe es una parte sustancial en el amor. Tener fe. Y dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe, no basta con tener fe, sino hay que llevar a la práctica lo que yo digo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo tengo que llevar a la práctica. Si tú medio crees en el Señor, pues no vas a poder hacer nada. Si tú medio te convences del Señor, no vas a poder llevar a la práctica nada. Y vas a seguir viviendo de una manera fatal. No, yo vivo bien, yo vivo tranquilo y en paz. Nada más te recuerdo que la vida no es esta. Esta no es la única y no se termina aquí. Sino cuando tu cuerpo ya no dé más, ahí apenas comienza. Ahí apenas comienza. Y todo esto, todo, ¿qué dice? Todo lo espera. El amor todo lo espera y todo lo soporta. Ay, o sea que si estoy, porque lo he escuchado muchas veces, si tengo mi pareja, tengo que soportar golpes. A ver, el Señor, conforme al conocimiento de la palabra, también, o sea, te da la capacidad de adquirir aquí sentido común. Y el conocimiento no es en vano, o sea, es que tengo que soportar golpes de mi esposo, de mi esposo. No dice eso. De hecho, sobre el matrimonio, Pablo igual dice cosas. De hecho, Pablo dice, si es posible no se casen. Quisiera evitarles tantas cosas, dice Pablo. Por otra parte dice que no es para todos. Eso nos da una esperanza de decir, hay si lo quieres ver así, un número seleccionado muy chico de personas que están predestinadas a así llevar el matrimonio de la manera correcta. ¿Que es complicado? Sí, es complicado, que te lo digo, la preeminencia del amor no es al matrimonio, no, pero por ende lo vas a llevar a la práctica del matrimonio. Si tú tienes un noviazgo o cosas así, pues igual, pero pues también hay que ser conscientes de lo que uno está haciendo, porque luego cuando conocemos a la primera, hablando de amor, creemos que conocemos el amor cuando tenemos una interacción con la primera persona que nos gusta. No, ese no es el amor. El amor es el Señor. Y nos dice de una manera clara. Y para finalizar, en el 13:8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Pero qué dice? Pero el amor nunca deja de ser. En otra traducción dice: el amor es para siempre. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas, los dones espirituales y la ciencia, el conocimiento acabará, va a acabar.
pero el amor que es Dios va a ser para siempre. En tu casa, en tu corazón, si tú así lo quieres. Esa es la estructura del amor que nosotros debemos de llevar a la práctica. Debemos de ser fieles seguidores del Señor y no ser hipócritas, como les decía Jesús a los escribas y a los fariseos. Te lo vuelvo a repetir como al principio. Vamos a hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El amor jamás va a buscar lo suyo. Ya deja de buscar para ti mi beneficio, lo que yo quiero, mi paz, lo que yo, ya no seas egoísta. No seamos egoístas ya. ¿Conocemos al Señor o no conocemos al Señor? Así de simple. O amas o perdonas. O amas o odias. No puedes hacer las dos. No podemos hacer las dos. Esa es la verdad que siempre te vamos a decir aquí. No podemos odiar y amar. No podemos decir, ay, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, y a la vuelta de la esquina una patada, una puñalada por la espalda. Y si a ti te hacen eso, tú no tienes problema porque tú vas a perdonar, porque no lleva un registro de las faltas cometidas, no guarda rencor, no se irrita, no hay en él